La historia de Éxodo presenta dos escenarios diferentes. Y cuando hablo de Éxodo, en esta reflexión me refiero a Éxodo capítulo 3, los cuales Dios vincula para cumplir su buena voluntad. De un lado se encuentra el pueblo de Israel, sumido en la más cruel opresión egipcia, clamando desesperadamente a Dios para que les libre del sufrimiento y la esclavitud. Y del otro lado, en la región de Madián, un hombre de 80 y pocos años, 80 si no me equivoco exactamente, está ocupado en su rutinaria tarea de pastorear ovejas por sus últimos 40 años, y ese día se trasladaba en medio de un caluroso y muy tranquilo desierto, más lejos de la casa de lo acostumbrado, llegando al pie de la cadena montañosa de Horeb. Dos escenarios diferentes. No es difícil imaginar que Moisés, después de tanto tiempo, se había convencido que vería los años pasar uno tras otro en la misma tarea hasta cerrar sus ojos en este mundo. Estamos hablando de lo rutinario del día a día que estaba Moisés, lo que estaba haciendo prácticamente, se levantaba y a pastorear ovejas, así día tras día. ¿Te has levantado así alguna vez? Otra vez al trabajo, otra vez la misma historia. Seguramente sí. Sin embargo, Dios entra en escena. Dios irrumpe en el escenario para darle un giro de 180 grados a la vida de este hombre. Le llamó a una tarea sumamente difícil, que solo podría realizar con la dirección y con la ayuda del Señor. La realidad es que Dios, desde la antigüedad hasta hoy, llama a hombres y mujeres a servirle, y es una tarea o es un ministerio muy difícil. De igual manera, el llamamiento del Señor siempre viene acompañado de muchos desafíos, muchas batallas, que solamente con su compañía, con su presencia, con su ayuda podremos vencer. Hoy el ejemplo es Moisés, entre muchos otros. Y este ejemplo nos lleva a identificar el siguiente principio. Responder al llamado de Dios a pesar de todos los desafíos es la mejor inversión de nuestra vida. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué responder al llamado de Dios a pesar de todos los desafíos es la mejor inversión de nuestra vida? Esto lo vamos a resumir en dos frases. La primera, responder al llamado de Dios, independientemente a las características distintivas de la experiencia de cada hijo de Dios que haya sido llamado, puedes identificarte en algo como esto. Dios te está llamando. Resulta interesante que Moisés, en su conversación con Dios, presentó varias excusas y manifestó ciertas dudas, pero ninguna tuvo que ver con la realidad de que Dios estaba presente llamándole. Desde el momento, en el punto inicial que vio aquella, ¿verdad?, ese arbusto, esa zarza ardiente, algo se levantó en su interior. Curiosidad, ¿qué es eso? ¿Por qué una zarza está ardiendo y no se consume? Hasta que escuchó la voz de Dios. En ese momento Moisés tuvo la seguridad de que Dios estaba realmente allí. Aunque la mayoría de las experiencias de llamamiento de Dios no están rodeadas de tanto esplendor, ¿verdad?, como el caso de Moisés o el de Isaías con la visión celestial, o Pablo en el camino a Damasco, hay una cosa en común. Hay algo que caracteriza a todo esto, y es esa convicción dada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Es decir, no respondemos al llamado por simple emoción o por beneficios personales. Miles de personas, hombres y mujeres, fieles a lo largo de la historia, han afirmado que dedicaron su vida al ministerio por la firme convicción de haber sido llamados por Dios. De lo contrario, se hubieran dedicado a cualquier otra cosa. Una profunda conciencia de la realidad de que Dios te está llamando, nos está llamando. Una profunda conciencia de la grandeza, de la majestad, de la santidad de Dios que nos está llamando.
Y esto lo vemos en este versículo. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Quitar las sandalias hasta el día de hoy en el Medio Oriente es una práctica que simboliza el temor y la reverencia ante la divinidad. Isaías vio al Señor sentado en su trono y escuchó a los serafines proclamando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Generalmente el llamado al ministerio tiene lugar en medio de una atmósfera de acercamiento más profunda al Señor, lo cual contribuye a una perspectiva más clara de su grandeza, de su majestad, de su santidad, de la gloria de Dios. Y esto nos recuerda que para servir a Dios debemos poner nuestras vidas en su altar como un sacrificio vivo y santo. Quiero presentarte varias lecciones del llamamiento de Moisés para nuestra vida. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Hoy queremos hablar del llamado de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta historia ocurrió hace más de 3.000 años, 3.500 años. Pero esta historia sigue desafiándonos, sigue mostrando enseñanzas para ti y para mí. Hoy en la actualidad Dios sigue llamando personas para cumplir sus propósitos en este mundo, en sus países, en sus comunidades, en sus familias. Dios llamó a Moisés para encargarle una misión: liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esto era una misión que parecía imposible de realizar para un solo hombre. Imagínatelo, liberar a todo un pueblo que estaba viviendo bajo el dominio, bajo la esclavitud del imperio más poderoso de aquella época. Lo curioso es que Moisés acepta el llamado. Pero, ¿de qué manera acepta el llamado? Puso excusas. ¿Cuántas veces ponemos excusas a Dios para aceptar el llamado? Jesús en los evangelios presenta historias así. A varios hombres les dice: ven y sígueme. Y esas personas rechazaron el llamado, se excusaron, pusieron excusas. ¿Cuántas veces ponemos excusas al Señor para no aceptar el reto, el desafío, el llamado que nos está encomendando? En este día vamos a reflexionar en varias lecciones que podemos tomar para nuestra vida del llamado de Dios para Moisés. Tenemos que recordar que Dios sigue llamando a personas y el Señor te está llamando a ti también. Mateo capítulo 20, verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Los escogidos son todos aquellos que aceptan el llamado del Señor para sus vidas. ¿Qué lecciones podemos tomar para nuestra vida del llamado de Moisés? Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Vamos a leerlo de nuevo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Muchos podemos creer o pensar que Dios llama a alguien porque es el más preparado, es el más apto, es el que tiene más cualidades, es el bueno incluso de la familia, es a lo mejor el que más estudios tiene, pero eso no es así. El llamado de Dios no es por causa de, sino a pesar de. Y esto es verdad. Dios llamó a Moisés a pesar que él era ya un anciano, tenía 80 años, a pesar de sus errores cometidos anteriormente. Él había matado a un egipcio en su juventud. A pesar de sus errores, a pesar de su pasado, Dios lo llama. A lo mejor te has sentido tú así. ¿Cómo Dios me va a utilizar si soy un pecador? Si mira mi currículum, si mira mi pasado, mira mi historia, mira mi testimonio. Eso es un engaño de Satanás. Satanás no quiere que tú tengas una relación personal con Dios. Satanás no quiere que tú aceptes al Señor en tu vida. Y te mete estos engaños en la mente. Te mete estos pensamientos. Dios no me va a utilizar. ¿Cómo me va a utilizar a mí? Si soy un pecador. Dios llamó a Moisés. A pesar de todo, a pesar del pasado que tenía Moisés, el Señor lo llamó. Igualmente a nosotros, Dios nos llama a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Él nos conoce perfectamente. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de que consideramos no estar preparados, aún así Dios te está llamando. Dios nos llama. Posiblemente hay personas más preparadas, más capacitadas, con más cualidades, pero Dios no está buscando a las personas más preparadas, sino las personas que tengan un corazón dispuesto y disponible para Dios, que a pesar de sus errores, pecados, debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus temores, pueden decir, heme aquí, envíame a mí. Dios nos hace un llamado específico para nosotros. Dios tiene un propósito que nosotros debemos cumplir. Éxodo capítulo 3, verso 4, 5 y 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Podemos ver que Dios llamó a Moisés por su nombre. Moisés, Moisés. Era un llamado directo, específico para él. La misión de rescatar a Israel de Egipto era específicamente ¿para quién? Para Moisés, para él. Y Dios tiene un propósito específicamente para cada uno de nosotros. Tiene un llamado directo, individual para nuestra vida. El llamado es personal. La salvación es personal. Yo puedo orar por ti. Yo puedo con mi testimonio, con la palabra que Dios ha puesto en mi boca, compartirte de Dios y que tú tengas un encuentro personal con Dios. Como nos compartía el pasado fin de semana el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Gorka Andino, en la reunión general de jóvenes que hemos tenido. Yo predico la palabra. El Señor pone la palabra en mi boca, yo la predico, pero el que convierte es Dios. El llamado es personal, la salvación es personal. Yo te puedo llevar a los pies de Jesús, yo puedo hacer con mi testimonio, con ese mensaje, yo puedo hacer que tú tengas un encuentro personal con Dios. Lo que compartimos te puede hacer reflexionar y decir, oye, pues tiene razón. He pecado, me tengo que humillar, me tengo que arrepentir. Pero ya la decisión que tú tomas es personal. Yo comparto la palabra, pero después actúa el Señor. Y la decisión de aceptar al Señor en tu vida la tienes tú. Yo no la puedo escoger por ti. Dios tiene un propósito
específicamente para cada uno de nosotros. Tiene un llamado directo, individual para nuestra vida. Como lo podemos ver en el caso del llamamiento de Jonás. Aunque Jonás huyó del llamado, aunque Jonás se fue, tomó un barco, rechazó el llamado de Dios, pero el llamado era específico para él. Dios no buscó a otro. Dios no llamó a otro para enviarlo a Nínive, sino que mandó una gran tempestad y un gran pez para traer de regreso a Jonás a cumplir su misión. Dios te está llamando. Dios está esperando a que atiendas su llamado. Dios tiene un plan y un propósito para cumplir por medio de tu vida. ¿Cuándo vas a aceptar el llamado del Señor? ¿Cuándo vas a hacer esperar al Señor? ¿Cuánto más lo hacemos esperar, verdad? Le damos largas al llamado de Dios. En tu familia Dios tiene un propósito para cumplir. En tu lugar de trabajo, con tus amigos, con esos amigos incluso inconversos. Dios te quiere usar. Acepta el llamado. Dios te está llamando por tu nombre. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, a pesar incluso del concepto que tengamos de nosotros mismos. Versículo 9, Éxodo capítulo 3. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto, a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Moisés no se sintió digno ni capaz de poder realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Su propio concepto de él mismo le estaba impidiendo aceptar el llamado de Dios para su vida. Moisés se miraba a sí mismo viejo, con incapacidades físicas, no se sentía apto para el desafío, no se sentía apto para aceptar el reto. Pensaba que no le iban a creer. Esto lo dice Éxodo capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Moisés pensaba que no podía ni siquiera hablar bien con Faraón, que no sabría qué decir y que quizás ni siquiera le iban a entender. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos dicen que Moisés era gangoso, ¿verdad? Que al hablar no podía articular ninguna frase. Moisés llegó hasta decirle a Dios que posiblemente se había equivocado al llamado a él. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Envía a otro. Heme aquí, envíale a él. Dios no se ha equivocado con nosotros. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra baja autoestima, Dios nos ve como instrumentos útiles para Él, porque su presencia está con nosotros. Así como estuvo con Moisés, para poder cumplir su propósito, Dios está con nosotros. Dios está contigo, nunca olvides eso. Dios te quiere utilizar, Dios tiene un plan para tu vida. Somos expertos en poner excusas, ¿verdad? Fíjate cuántas excusas puso Moisés al llamado de Dios en tan pocos minutos, ¿eh? Moisés llevaba 40 años viviendo en el desierto. La vida de lujos y privilegios que disfrutaba en Egipto ya había quedado en el olvido. Ahora era un simple pastor nómada, sin ambiciones, sin sueños. No obstante, el Señor la había seleccionado para que cumpliera una delicada tarea
volver a Egipto para que pidiera al hombre más poderoso de la tierra, el faraón, que dejara volver al pueblo de Israel a su tierra de origen. Yo me he dado cuenta que vivimos en un mundo de excusas. Una excusa por lo general esconde una verdad que no queremos afrontar. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas, por ejemplo, para ir a una vigilia en la iglesia? Oh, estoy mal, estoy cansado, tengo que hacer un trabajo, unas diligencias. Te estoy poniendo un ejemplo muy claro, muy sencillo, ¿no? Ponemos excusas para ir a una vigilia, porque es un viernes, porque hemos estado toda la semana trabajando, porque a lo mejor está muy lejos de la iglesia, mi casa, porque no tengo tiempo, porque había planeado ir al centro comercial, había planeado estar con los amigos, con mi esposa, con mis hijos, había planeado ver una película, hacer una buena cena. De repente te sorprenden, hoy tenemos vigilia. Y ponemos excusas. De las 5 palabras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse al pecado, la que más me llama la atención es amartia. Significa fallar en ser lo que nos habría sido posible. En la Biblia y en la historia de la Iglesia encontramos decenas de ejemplos del llamado de Dios. Del mismo modo abundan las excusas que los llamados presentaron para negarse al pedido del Señor. Y Moisés en este día no representa una excepción a lo que por regla general ha sido la respuesta más típica del ser humano. El llamado de Dios puede relacionarse con algunos de nuestros hechos del pasado y que quizás revela que Él ha inquietado nuestro corazón desde hace tiempo. Moisés había intentado con herramientas humanas hacer justicia por un solo judío. Vio que ese judío estaba siendo maltratado por un egipcio y Moisés solucionó el problema. Se quitó de en medio al egipcio. Ahora el Señor lo llamaba a liberar a todo un pueblo. Para lograrlo, deberá renunciar a la vida cómoda y predecible que llevaba en el desierto. Y esta renuncia es esencial para responder al llamado. El Señor dirige solamente a aquellos que han dejado todo atrás. Moisés empieza a excusarse. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Lo que me llama la atención es que la primera respuesta que da Moisés es de mirar lo que es él. Mira lo que es él para ver si está a la altura de la tarea que Dios le está demandando. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? En la mayoría de los casos de la Biblia, las debilidades y los fracasos de las personas relucían de tal manera que se veían como poco aptos para la misión. Aunque Moisés había pasado 40 años en el desierto, carecía de claridad sobre su identidad en Dios. En Egipto había creído que poseía sobradas aptitudes para liberar a sus hermanos. Ahora había perdido la confianza, en parte porque se había convertido en el desierto. El desierto era el medio para su transformación. Da la sensación que a Moisés ya no le apetecía una vida de desafíos, sobresaltos. El apóstol Pablo afirma en su primera carta de Corintios que el Señor escoge lo vil y despreciado del mundo para glorificar su nombre. Es por esto que los 12, hablando de los discípulos, con frecuencia despertaban el desprecio de los líderes religiosos de su época, porque eran hombres sin letras, no tenían formación. La respuesta de Dios revela que no es la actitud del enviado lo que importa, sino la compañía del que envía. No temas, si voy a estar contigo. Y Moisés empieza a excusarse. Pone excusas al llamado de Dios. Incluso pone la excusa de la incredulidad.
Éxodo capítulo 3, verso 13. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? En la primera excusa duda de su propia identidad. Ahora duda de la de Dios. ¿Y sabes por qué duda de la identidad suya? ¿Sabes por qué duda de la de Dios? Porque no tenía una comunión íntima con el Señor. Quien ha conocido a Dios en la intimidad no duda de Él, no duda del poder y la majestad del Señor cuando Él lo llama. No obstante, Moisés entendía que le faltaba. Moisés reconoce que esto era un obstáculo para su misión, porque nadie puede representar a una persona que no conoce. La respuesta de Dios la encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 14 en adelante. Incluso Moisés pone otra excusa, el rechazo. Éxodo capítulo 4, verso 1. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido? Moisés no ha olvidado que en su primer intento por ayudar a los judíos, estos le dieron la espalda. ¿Vas a ser tú juez ahora? ¿Nos vas a defender tú ahora? Pareciera que Moisés no había registrado que Dios le garantizó un desenlace exitoso para la misión. Vienen las dudas que asaltan nuestra fe por lo general las motiva precisamente este error, la incapacidad de atesorar lo que Dios ha hablado a sus hijos. Y la respuesta de Dios, en el versículo 2, Éxodo capítulo 4, le permite a Moisés echar mano de algunas herramientas que le van a dar un mayor respaldo. Un líder nunca debe olvidar que la mayor autoridad en su vida procede de la intensidad de su comunión con Dios. Cuando Moisés descendía del monte, los israelitas se llenaron de pavor porque su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Una relación con Dios cambia tu vida. Y eso se te nota físicamente. Eso se te nota en tu testimonio, en tu conducta, y eso lo ven los demás. Moisés también se excusa, hablando de sus incapacidades. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Pareciera que Moisés ignorara que habla con alguien que sí lo conoce. Moisés se siente la obligación de explicarle a Dios que sufre una discapacidad a la hora de hablar. Y lo curioso es que se lo dice al Señor como si el Señor no lo supiera, pero Dios conoce todo. La historia del pueblo de Dios abunda en personas carentes de la capacidad de llevar adelante la tarea a la que se les ha llamado. Moisés conocía la obra extraordinaria del Señor en Abraham y Sara, cuya esterilidad les impedía concebir hijos. Seguramente también sabría de las experiencias de Jacob y José, que arribaron a lugares de autoridad por los caminos más extraños. La respuesta de Dios ubica a Moisés frente al Creador de todo, como lo es también de su boca, su lengua, su paladar. El Señor decide mostrar su gloria a través de un hombre que no es elocuente a la hora de hablar, que es un gangoso, que no sabe expresarse. El Señor puede utilizar a cualquier persona para su gloria. Incluso Moisés se excusa con la lógica. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Es curioso, esta excusa final de Moisés. Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Cuando Moisés se excusa por última vez,
sale a la luz el verdadero problema. Moisés no quería aceptar el desafío. Moisés quería renunciar al llamado de Dios. No quería ir. Moisés no quería dejar el lugar ni la vida donde estaba. Todas sus excusas no eran más que una cortina para esconder esa realidad. No quiero aceptar este desafío. Curioso, ¿verdad?, que las excusas que pone Moisés son: no sé hablar bien, no me van a creer, ¿qué les digo? Pero la última excusa dice: envía a otra persona. Es que, Señor, no quiero aceptar este desafío, me sobrepasa. Su último pretexto se basa en la lógica y la razón. ¿Y cuál es? Envía a otro. En vez de decir, heme aquí, envíame a mí, Moisés estaba diciendo, heme aquí, envía a otro. Hay gente mejor que yo. Hay gente más santa. Hay gente más preparada, más capacitada, menos pecadora, con más fe, con más experiencia. El Señor, sin embargo, no escoge según nuestros criterios de quién es apropiado. En el fondo es precisamente la debilidad del siervo la que permite que el poder de Dios se manifieste en toda su gloria. Por eso me gusta este pasaje. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con su respuesta, Dios deja en claro que su paciencia tiene un límite. Incluso nuestras excusas pueden encender su ira. Éxodo capítulo 4, verso 14. Vamos a leerlo para terminar esta reflexión. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Jehová se enojó contra Moisés. No te preocupes, Moisés. No sabes hablar, no te preocupes. Está tu hermano, que sí sabe hablar mejor. Curioso, ¿verdad? Dios siempre te va a rodear de personas que te van a ayudar. Aunque tú digas, estoy solo, ¿qué voy a hacer? Dios siempre te va a poner personas adecuadas, que van a bendecir tu vida. La voluntad de Dios prevaleció y Moisés terminó representando los intereses de Dios ante el faraón. Recorrió un camino con muchas luchas, pero fue testigo de una de las más asombrosas victorias operadas por el Señor en favor de su pueblo. Al final, porque se animó a creer al Señor, se convirtió en uno de los profetas más distinguidos de la historia de Israel. Bueno, profeta no. Líderes. No sé tú, pero a mí la historia de Moisés me toca el corazón. Y empiezo a leer las excusas de Moisés y me doy cuenta que yo también pongo muchas excusas para aceptar lo que Dios me está diciendo, para aceptar el llamado de Dios en mi vida. Como te decía hace un ratito, vivimos en un mundo de excusas. Nadie se quiere comprometer. Nos excusamos. Y lo curioso es que sabemos cómo termina la historia. Moisés no quiere aceptar el llamado, a regañadientes acepta, el Señor lo utiliza de gran manera. Y fíjate, el hombre más manso de la tierra, después de Jesús. Increíble. Muchas veces decimos, Señor, utilízame, quiero que Dios me utilice. Pero cuando el Señor ya te está demandando, te está desafiando, el Señor está diciendo, estás listo, estás preparado, te está llamando, ponemos excusas. No, ahora no, Señor, estoy ocupado, tengo que hacer unos trabajos, me ha salido un buen empleo, ahora no, Señor. Ponemos excusas al llamado. No pongas excusas. El Señor quiere utilizarte. Y si el Señor te quiere utilizar es porque tiene para ti una misión, tiene un propósito específico. Qué privilegio es que el Señor personalmente te diga, quiere utilizarte. Tengo una misión para ti específica.
¡Guau! Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Aceptaremos ese llamado? ¿Aceptaremos esa misión que Dios nos está demandando o lo vamos a rechazar? Al final la decisión es personal. Tú eliges, tú decides. Depende de ti.